Bueno, a ver, la inervación es la forma en que la médula espinal, en este caso, a través de sus nervios raquídeos, van a inervar o grupos musculares o inervación sensitiva de la piel. ¿Sí? Cuando vimos médula espinal, la médula espinal, ahí te voy a mostrar una imagen. La médula espinal iba a dar los pares de nervios raquídeos. Bien, la médula espinal dentro del conducto raquídeo va a dar origen como sistema nervioso periférico a los nervios raquídeos. Todo nervio raquídeo está formado por dos raíces. Una raíz anterior motora, que son todos axones. Una raíz dorsal, toda sensitiva, formada por dendritas. Estas dos raíces, que salen de la sustancia gris y entran a la gris, tienen una altura, no es una raíz. O sea, una raíz, en realidad, se abre después en varias raíces chiquititas. ¿Bien? Estas raíces que dan origen después al tronco del nervio raquídeo, dividen a la médula en segmentos que se llaman metámeras. Una metámera es como si vos agarrás un chorizo y lo cortás en fetas gruesas. ¿Bien? Bueno, una metámera es un segmento de la médula espinal que da origen a un par de nervios raquídeos, derecho e izquierdo. ¿Comprendido? Esto es muy importante, esto es importantísimo. Cada metámera medular, según dónde esté ubicada, tiene un nombre. ¿Y la médula dónde está? La médula está a nivel de la columna vertebral cervical, de la columna vertebral torácica, lumbar, y también da nervios para el sacro y coxis. Por lo tanto, cada metámera se llama C1, C2, C3, C4, pero no son vértebras, porque hay 8 metámeras medulares y no hay 8 vértebras cervicales. ¿Sí? Entonces, estas metámeras dan origen a un par de nervios raquídeos. Cuando yo hablo del cuando yo hablo del plexo, en este caso plexo braquial, fíjate vos, el plexo braquial está formado por, decimos, C5 se une a C6, C7 viaja solita. ¿Qué es C5, C6? No son vértebras, son metámeras. ¿Bien? Esto, 5, 6, es a nivel cervical. Son metámeras cervicales que dan origen a un nervio raquídeo cervical. Entonces, en vez de decir la rama anterior del quinto nervio que corresponde a la quinta metámera cervical, se une al sexto nervio que corresponde a la sexta metámera cervical, decimos C5 se une a C6. ¿Sí? Pero eso de C5 y C6 no son vértebras, no son niveles vertebrales, son niveles de metámera medular. ¿Correcto? ¿Se entendió entonces? Bien. Estos nervios, que son nada más que un conjunto de axones, siempre el axón inerva músculos, y dendritas, que siempre trae inervación de la piel, siempre, se van a unir, se van a anastomosar. Esas anastomosis se llaman plexos. Entonces, un plexo es la unión, es la anastomosis entre las ramas de un nervio raquídeo o de varios nervios raquídeos que representan a diferentes metámeras medulares. Eso después, bien anotado, bien claro. ¿Ok? Bueno, el plexo braquial es un plexo destinado a inervar miembro superior, que se origina de las metámeras medulares cervicales del cuello, que van a ir de C5 a T1, C5, C6, C7, C8, T1.
El plexo está formado en dos regiones distintas. Tiene ramas de formación, troncos primarios, troncos secundarios, ramas terminales y ramas colaterales. Mirá, acá está todo el plexo completo. Entonces vamos a ver, mirá, troncos de formación hasta acá. Troncos primarios hasta acá. Troncos secundarios. Ramas colaterales y terminales. Ramas de formación. Troncos primarios. Troncos secundarios. Ramas terminales y estas son ramas colaterales. Así se forma el plexo braquial. El plexo está formado y está ubicado en dos regiones topográficas distintas. Los troncos de formación y los troncos primarios están en el cuello, están en el triángulo posterior del cuello, entre los músculos escalenos. Ahora, los troncos primarios, cuando pasan por debajo de la clavícula, se transforman en troncos secundarios y ya nos ubicamos adentro de la axila. Y en la cavidad axilar vamos a dar origen a las ramas colaterales y a las ramas terminales. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, profe. Cualquier cosa, mirá que yo sé que el tema... Sí, lo único que me costaba es entender por qué pasaba una fibra para un lado, para el otro, y se formaba como una I, y después se formaba como una Z. Ahí me recorté, no entiendo. ¿En dónde eso? Viste que, o sea, está C5, C6, sí. Y de ahí tiene fibras, y hay fibras posteriores y fibras anteriores. Ah, acá atrás. Fibras, ponele una anterior que sigue y viene otra anterior de C7. Ahora, pero también le mandan otra a C8, algo así. Sí. Eso no entiendo. Sí, eso. Bueno, son tipos de anastomosis por metámera medular. A vos en realidad no te importa por qué pasa eso, sino que lo que te importa es cómo se van a ir uniendo. Entonces el tema es así. Esta que es C5 se une a C6. Dijimos que no son vértebras, que son nervios raquídeos. El quinto nervio raquídeo se une al sexto nervio raquídeo, cervical, y forman el tronco primario superior o primer tronco primario. C7 viaja solita y forma el segundo tronco primario. O tronco primario medio. Lo puedo decir como quiera. Superior, medio, inferior, primero, segundo y tercero. Lo mismo. Y C8, no hay 8 vértebras cervicales. Son nervios, no son vértebras. C8 se une con T1, con el primer nervio torácico, y forman el tercer tronco primario o tronco primario inferior. Hasta acá son ramas de formación, C5, C6, C7, C8, T1, que van a formar troncos primarios. Hasta acá no inervamos nada. ¿Ok? Bien. Ahora, estos troncos primarios van a salir del cuello y van a entrar a la axila, pasando por el borde inferior de la clavícula. Y ahí, cada tronco primario se divide en dos ramas. Rama anterior, rama anterior, rama anterior y rama posterior, rama posterior, rama posterior. Rama anterior y posterior con respecto a quién. En la axila, estos troncos se van a encontrar con una arteria que es la arteria axilar. La arteria axilar viene por acá. Entonces, según cómo se dispongan los troncos con la arteria axilar, si los troncos están por delante de la arteria, van a ser troncos anteriores. Si los troncos están por atrás de la arteria,
van a ser troncos posteriores. La división en anterior y posterior tiene que ver según cómo se relacionen con la arteria axilar. Entonces, el tema es así. La rama anterior del primer tronco primario se une con la rama anterior del segundo tronco primario. Y como van a pasar por delante y por fuera de la arteria axilar, se llama ahora tronco secundario antero-externo. Está adelante y afuera de la arteria. Es como si está fuera de la arteria y los troncos se disponen así. Uno adelante y afuera, uno adelante y adentro y otro atrás. La rama anterior del tercer tronco primario viaja solita por delante y por dentro de la arteria axilar. Se llamará tronco secundario antero-interno. Viaja por acá. Y las tres ramas posteriores se unen y van a viajar por atrás de la arteria axilar y van a formar el tronco secundario posterior. Entonces, los troncos secundarios se van a encontrar en la cavidad axilar tomando relación con la arteria axilar. Y ahí su denominación antero-externo, antero-interno y posterior. ¿Quedó? Sí, ¿por qué no? Sí. Creo que yo me confundía como que eran fibras posteriores y fibras. No, son nervios. No Cuando sé. yo hablo de fibras, Karen, hablo del Es sistema nervioso músculo. central. Bueno, ¿ves? Yo no sabía qué era, porque cuando me explicaron, bueno, se vivía así, así, y yo no Acá entendía. cuando hablamos de periférico, hablamos de nervios, hablamos de ramas. Claro, bueno, pero yo no sabía si eran motoras, si eran sensitivas, si eran las dos. Y pensé que anterior y posterior tenía alguna relación con eso. No, eso tiene que ver acá, en la médula. Estas son las raíces anteriores motoras, estas son raíces posteriores sensitivas. Pero ya a nivel del nervio, todo es mixto. Todo esto es tanto motor como sensitivo. Todo. Todo es mixto. ¿Bien? Después, las ramas colaterales y terminales, si las ramas tienen axones, es solamente motor, de la cual no hay ninguno. Bueno, las colaterales son motoras. Si tienen solamente dendritas, son sensitivos. Y si tienen axones y dendritas, son mixtos. Pero eso a partir de ahora. Hasta acá es todo igual. Claro, sí, bueno, yo no lo había entendido así. Va, igual no lo explicaron muy bien, por eso te juro que no lo entendí. Bueno, ¿ahora lo entendiste? Sí, profe, ahora Entonces, sí, o sea, hay raíces, troncos y pasan fibras y ramas. anteriores y posteriores que Claro. hacen, ¿eh? Anterior y posterior, vos lo hablás, mirá. De, Escuchá, sí, pará, te lo voy a hacer sí, fácil. Vamos a hacerlo fácil, una vez en la vida. bien. Vamos a hacerlo fácil una vez en la vida. Porque a mí también me costaba un montón esto, en alguna época. ¿Qué es esto? Un árbol, profe. Muy bien, Karen, un árbol. Bueno, vamos a ver las partes del árbol. ¿Cómo se llama esta parte del árbol? Y los troncos. No, esto. Sí. Ah, la raíz. La raíz. Las raíces del árbol, ¿de dónde salen? Y del centro, digamos, ¿De dónde? de la raíz, no sé, profe. ¿De dónde sale la raíz? ¿Dónde sale la raíz del árbol? Del cuerpo del árbol, no sé. No. ¿De dónde ¿De salen las dónde? raíces? De De la la semilla. tierra. De la Bueno. tierra. Ah, sí, bueno, sí. ¿Qué parte es esta del nervio raquídeo? ¿La qué? La raíz. ¿Que sale de dónde? De la médula, que es la tierra. Las raíces se unen y forman ¿qué cosa? Troncos. Forman el tronco del nervio raquídeo. ¿Es lo mismo la raíz que el tronco? No. Bien. Este árbol tiene dos raíces. El nervio raquídeo tiene dos raíces. Pero la raíz es una cosa y el tronco es otra.
La raíz anterior del nervio raquídeo son axones motores. Esta. La raíz posterior del nervio raquídeo son dendritas, son sensitivas. Cuando se unen forman el tronco. ¿Y el tronco se divide después en qué? En rama. En ramas. Lo que sale por el agujero de conjunción son ramas. Las ramas anteriores del nervio raquídeo son las que forman los plexos. Todo lo que estamos viendo acá son ramas. Sí. Estamos viendo esto. Ni raíces, ni tronco. Son ramas. Que después de estas ramas las llame nervio radial, las llame tronco secundario enteroexterno, las llame tronco primario, es un problema mío. Pero son todas ramas. En cada rama hay tanto axones como dendritas. Sí. ¿Ok? Entonces, Sí. la rama anterior de C4 se une con la rama anterior de C5, la rama de C7 viaja sola, C8 se une a T1 y forman troncos primarios. Pero no son este tronco del nervio, son los troncos del plexo. Ah, claro, sí. Siempre hablamos de acá. No son los troncos del nervio, son los troncos del plexo. Ya es otra cosa. ¿Se entendió? Sí, sí. Cada tronco primario se divide en dos ramas. Esas son estas ramas. Rama anterior y rama posterior. La rama anterior del primer tronco primario se une con la rama anterior del segundo tronco primario, forman el tronco secundario anteroexterno. Sí. La rama anterior del tercer tronco primario va solita y forman el tronco secundario anterointerno. Las tres ramas posteriores se unen, forman el tronco secundario posterior. ¿Por qué se llaman así? Por la relación que tienen con la arteria axilar dentro de la axila. Ramas de formación y troncos primarios en el hueco supraclavicular entre los músculos escalenos. Troncos secundarios, ramas colaterales y terminales en cavidad axilar. Ahora sí, ya está, capté. ¿Captaste? Sí, Fantástico. sí, sí. El árbol es mágico. Ese árbol es mágico, porque una pelotudez que a todos nos cuesta, ¿eh? Quédate tranquila, a todos nos Es que cuesta. cuando lo explicaron en clase fue muy mala la explicación. Porque tampoco lo deben entender. Para mí no, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, ya está, hacen lo que pueden. Todos empezamos siendo chotos, todos. Literal. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a las ramas terminales. ¿Sí? Vamos a las ramas, después las colaterales. Vamos a las terminales. El tronco secundario anteroexterno, y pensá así, mira, todo lo que sale del tronco secundario anteroexterno va a inervar todo lo anteroexterno del miembro superior. Todo lo que sale del tronco secundario anterointerno va a inervar todo lo anterointerno. Todo lo que sale del tronco secundario posterior inerva todo lo posterior. Esa es una regla. El cuerpo no se cruza las cosas porque sí. Tiene un orden. ¿Bien? Entonces, el tronco secundario anteroexterno va a dar dos ramas terminales. Una que es esta, que se llama nervio músculo cutáneo. ¿Qué te quiere decir? Que es mixto, es muscular como sensitivo. La otra rama terminal del tronco secundario anteroexterno es esta, que se llama raíz externa del mediano. Y hasta ahí la dejamos. El mediano es medio porque está formado por dos raíces, punto. Esas son las dos ramas terminales del tronco secundario antero-externo. El tronco secundario antero-interno da tres ramas terminales. Una es esta. Esta se llama raíz interna del mediano.
la raíz externa con la raíz interna se unen y van a formar ¿qué nervio? Y el nervio mediano. Nervio mediano. O sea que el nervio mediano es una mezcla entre dos raíces de los dos troncos secundarios. La otra rama terminal, que da el tronco secundario anterointerno, es el nervio cubital, bien medial. Y otra es esta, que se llama nervio braquial cutáneo interno. Te dice que es cutáneo, o sea que solamente es sensitivo, solo son dendritas. ¿Bien? Y después está una que no es terminal, que es colateral, pero que nosotros la comentamos junto con las terminales. Hay la cosa ahí media que no, los anatomistas no nos podemos poner de acuerdo, como pasa siempre, que es el nervio accesorio del braquial cutáneo interno. Es colateral, sí, pero funciona junto con el braquial cutáneo interno, por eso es accesorio. Bien, estas son las ramas terminales del tronco secundario antero-externo, tronco secundario antero-interno. Cuando estudies esto, Karen, la mejor forma de aprender esto, ¿sabes cuál es? Dibujarlo. Dibujar el plexo contándolo 2 o 3 veces. Yo te voy a mostrar cómo se hace. Y ahí lo aprendes re fácil. Si voy a estudiar así de memoria, cuesta un poco más. Es dibujar y juntar rayitas. ¿Bien? Sí, Y con ir las otras contándolo. clases estuve haciendo eso, ponele. Tengo un pizarrón y como que voy mirando, voy estudiando y después me levanto y como que lo escribo. Fantástico. Porque si no me doy Fantástico. cuenta que no sé nada, ponele, cuando me toca hablar o algo de eso, sí. No me lo sé, lo vuelvo a mirar. Usá ese pizarrón como si Sí, estuviese dando clase vos. mira, ya está con las articulaciones. Fantástico. Imagínate que se lo tenés que explicar a alguien. Hacelo 2 o 3 Claro, veces y no te lo vas a olvidar nunca más. claro, sí, lo hago así. Porque Buenísimo. si no es mucha información. Es Me mucha lleva información más de tiempo a lo memoria, mejor, pero de memoria al pedo aparte. sí, me Lo que tenés lleva que hacer más, es sacar información, no meter. sí, lleva más tiempo, pero ya fue porque es la Lleva, mejor manera. lleva un poco más tiempo, pero acortás mucho más después al final. Sí, es verdad. Entonces ya tengo las terminales de los troncos secundarios, antero-externo y tronco secundario antero-interno. Karen, yo aprendí anatomía no cuando fui estudiante, yo aprendí anatomía cuando empecé a darla, Claro, porque hacía esto. O sea, porque los esto es, dibujabas. se lo tenía que explicar, lo tenía que aprender sí o sí, se lo tenía que explicar y lo tenía que aprender. Bueno, el tronco secundario posterior tenés 2 ramas. Una es el nervio radial. Esa es la rama más gruesa del tronco secundario posterior. Y la otra ramita del tronco secundario posterior se llama nervio circunflejo o nervio axilar. Estas son las ramas terminales del tronco secundario posterior. Ya tengo entonces mi plexo braquial formado, mis ramas de formación, mis troncos primarios, mis troncos secundarios en la axila y las ramas terminales del tronco secundario anteroexterno, nervio músculo cutáneo y la raíz externa del mediano. Del tronco secundario interinterno, la raíz interna del mediano, que se junta con la raíz externa, forman el nervio mediano. Nervio cubital, braquial cutáneo interno y accesorio. Y del tronco secundario posterior, nervio radial y nervio circunflejo. Muy bien. Vamos Ahora a... tengo una pregunta. ¿Cómo Dale. sé si un nervio tiene axones o dendritas? Bien. Si es motor, son axones. Un axón lo único que hace en el periférico es activar un músculo. Ah, ok, sí. Si es sensitivo, son dendritas. Ah, Siempre. bueno. ¿Tá? Si es Sí, mixto, tienen los dos. claro, O sea, acá, por ejemplo, motor puro no hay ninguno. Sensitivo puro es el accesorio del braquial cutáneo interno y el braquial cutáneo interno. claro, sí, pero igual son colaterales eso. Va, El accesorio sí. Las que son motoras puras
son las ramas colaterales. Bueno, entonces vamos a ver las ramitas. ¿Está? Entonces, colaterales y terminales. Vamos a las colaterales. Las ramas colaterales se llaman, como son motoras, se llaman como los músculos que inervan. Nervio del pectoral mayor, nervio del pectoral menor, nervio del subclavio. Esto tenía que ver con el cuadro que vimos en músculo de la axila. ¿Te acordás? Cómo estaba inervado cada una. Bueno, ya va a llegar ahí. Las ramas posteriores son nervio del supraescapular, es para el nervio para el músculo supraespinoso. Los nervios para el músculo subescapular, que son dos, superior e inferior. Nervio del dorsal ancho, nervio del redondo mayor, nervio del serrato mayor, que es respiratorio de Charles Bell, y angular y romboides. Estas son las colaterales. Son todas motoras. ¿Para quién? Para los músculos de la axila. Entonces, se van a llamar como los músculos que inervan. Punto. No hay que saber ni el trayecto, ni las relaciones de cada uno de estos, no. De las ramas terminales, un poquito más, sí. ¿Bien hasta acá? Sí, profe, bien. Bien. Entonces tienen las ramas anteriores, por ejemplo, ¿ves? Que van al pectoral mayor, que van al pectoral menor, ¿bien? Que van al subclavio. Las ramas posteriores, los nervios para el subescapular, nervio supraespinoso, acá arriba, o nervio del supraescapular, nervio del infraespinoso. Las colaterales inervan los músculos de la axila. Punto, no nos hacemos tanto problema. Vamos a las ramas terminales. ¿Bien? Bueno, hay que saber entonces de dónde se origina cada una, por dónde va cada una de las ramas, algunas relaciones importantes, ¿bien? Y a quién inerva, en forma motora y en forma sensitiva. Así se describe un nervio. ¿De dónde? ¿El origen cuál es? Y saldrá del tronco secundario antero-externo, antero-interno o posterior. El trayecto, según donde esté, en cavidad axilar, en la región braquial, en el codo, en el antebrazo y en la mano. ¿Bien? ¿Con qué elementos importantes toma relaciones? Esto sí es importante. ¿Bien? ¿Y a quién inerva? Si es motor, ¿a qué músculos? Y si es sensitivo, ¿a qué parte de la piel? Y hay algunos lugares que son importantes. Inervación sensitiva de la mano, por ejemplo. Vamos a ver eso después. Bueno, esto es importante, ¿eh? Recordar para el examen esto. Y como médico, el territorio de inervación. Esto es fundamental. Esto es una de las cosas más importantes de tu vida como médica. ¿Bien? Recordar el territorio, porque el paciente te va a venir con la manito así, como venía con la mano del predicador, ¿bien? O mano en garra cubital, y tienes que saber en dónde está la lesión. Bueno, empezamos entonces con el primero. Nervio músculo cutáneo. El músculo cutáneo se origina como rama terminal del tronco secundario antero-externo. Este tiene una particularidad. Para salir de la axila, el nervio músculo cutáneo lo que hace es algo que no hace nadie más que él en todo el cuerpo, una cosa re loca. Perfora un músculo. El nervio músculo cutáneo, mira, para salir de la axila, perfora el músculo llamado coracobraquial. ¿Te acordás? Grupo anterior de la región braquial. Lo perfora. Por eso al músculo coracobraquial antes lo llamamos músculo perforado. Es el único músculo en todo el cuerpo que está perforado por un nervio para salir. Una cosa re loca. Bueno, cuando el nervio músculo cutáneo perfora el músculo, desciende por la cara anterior del brazo. Está tapado por el bíceps arriba y por abajo tengo el coracobraquial y el braquial anterior. Por lo tanto, ya que pasa por ahí, me inerva en forma motora todos los músculos del grupo anterior del brazo. El nervio músculo cutáneo, sus ramas motoras van a ser para el bíceps, para el coracobraquial y para el braquial anterior. Ya que pasamos por ahí, acuérdate, los nervios no pierden tiempo. Donde pasan dejan fibra.
¿Sí? Después el nervio musculocutáneo se acerca al epicóndilo, se acerca a la cara externa del codo. Y en el canal bicipital perfora la aponeurosis y se hace superficial. Todo nervio que se hace superficial se transforma en nervio sensitivo. Y ahora vienen las ramas cutáneas. Una vez que inervaron a los músculos del grupo anterior del brazo, se hace sensitivo en el canal bicipital externo y ahora me va a dar inervación sensitiva en la cara anteroexterna y posteroexterna del antebrazo. Nervio músculo cutáneo inerva todos los músculos del grupo anterior del brazo y me da inervación sensitiva a la cara antero y posteroexterna del antebrazo. Punto. ¿Dónde se originó? ¿Por qué región topográfica sale? ¿A quién inerva de forma motora y sensitiva? Listo. Así estudiamos un nervio. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy Lo bien. único que me complicaba mi vida de estudiante era el plexo braquial y yo lo entendí. Bueno, fantástico. Si pasó eso, soy muy feliz. Sí, sí, pasó eso. Si pasó eso, realmente pasó eso, es un buen lunes. Está bien empezar la semana así. Sí, profe, si vos sos un genio explicando. Yo no entendía nada. O sea, miré un video en YouTube y no, tampoco. Y No, lo que pasa es que hay de los videos de cada uno. sí, Bueno, obvio, obvio. entonces, vamos ahora a otro de los nervios importantes, que es el nervio mediano. Este es un nervio fundamental. El nervio mediano es uno de los troncos, junto con el cubital y el radial, clave en la inervación del miembro superior. El nervio mediano es un nervio fundamentalmente motor en antebrazo, muy poquito motor en mano y sensitivo en la mano, punto. Vuelvo a repetir, el nervio mediano es un nervio predominantemente motor en el antebrazo, es motor en la mano, y la regla dice, nervio mediano, muchos músculos en el antebrazo, pocos músculos en la mano. Nervio cubital, pocos músculos en el antebrazo, muchos músculos en la mano. ¿Sí? Y el mediano y el cubital son solamente sensitivos en mano. Yo tengo que salir de la axila para llegar al antebrazo recién. Entonces, el nervio mediano sale de la axila y siempre es satélite de la arteria humeral. Siempre corren juntitos los dos. Arteria humeral. Sus dos venas satélites. Y el nervio mediano van siempre juntos en el conducto braquial. ¿Bien? Profe, sale como nervio sensitivo y motor, y sí, todo sensitivo Siempre. y motor, hasta la Siempre. mano que se hace solo sensitivo. Y motor también en la mano. Ahí ya deja la fibra. ¿Bien? Ah, listo, listo. Entonces, Entonces, bueno, a ver cómo sería. Sale motor y sensitivo, ya, en a ver, nervio mixto. acuérdate, todos son mixtos, menos el braquial cutáneo interno, que es sensitivo solo. Punto. Ah, listo, listo. Porque no, Salen porque dijiste dar todos los sensibilidad en la axones, mano y me confundí. Por eso. pero después va dejando su fibra. O deja axones Claro. para músculos, o deja dendritas para la piel. Ah, listo, listo, eso no lo ¿Ah? sabía. Es como un Sí, sí, cable, como un cablecito que vos le vas sacando la fibrita. Y vas conectando lo que vos querés. claro, claro, listo, ahora Bien. sí, no, no sabía eso, por eso te pregunté. Perfecto. Ahora olvídate un poco de axones y dendritas. Anda más al cable grueso a dónde lo va a conectar. ¿Sí? Olvídate por ahí, eso podemos ver de conducción, allá adelante. Ahora, el cable solo. El nervio mediano sale de la axila por un arco llamado arco axilar. Es como un arco tendinoso pegado al húmero, que por ahí adentro saco los nervios y saco las arterias. ¿Bien? Bueno, por el arco axilar sale el nervio mediano y la arteria humeral. Estos dos elementos van a correr por la cara interna del brazo en una región llamada conducto braquial. El conducto braquial es un espacio muscular y aponeurótico. Tengo un corte del brazo.
Esto es medial, anterior, lateral y posterior. El conducto braquial, mira, acá está la arteria humeral, las dos venas satélites, el nervio mediano. Este es el nervio cubital y este es el braquial cutáneo interno, que acá corren todos juntitos, después se separan. El conducto braquial está formado hacia adelante por el bíceps, atrás por el tríceps, hacia adentro por la aponeurosis braquial y hacia afuera por el músculo coracobraquial. Ese es el conducto braquial. Este espacio. ¿Bien? Dentro de ese espacio sale la arteria humeral y el nervio mediano. Cuando llegamos al pliegue del codo, el nervio mediano entra junto en el canal bicipital interno, que es un canal formado entre el tendón del bíceps y la cara interna del codo. Acá el nervio mediano va a empezar a dejar fibras. En el antebrazo, ¿te acordás que en el grupo anterior del antebrazo teníamos pronador redondo, palmar menor, cubital, bueno, todos esos músculos? El nervio mediano se divide en dos ramas, una rama profunda y una rama superficial. Bien, ¿a quién inerva el nervio mediano en el antebrazo? Inerva todos los músculos del grupo anterior, todos los músculos del grupo anterior del antebrazo, con excepción del cubital anterior y los fascículos internos del flexor común profundo. ¿Por qué? Porque a estos músculos, el músculo cubital anterior y los fascículos internos del flexor común profundo, a estos dos músculos, en realidad es un músculo y medio, los inerva el nervio cubital. Entonces, el nervio mediano, muchos músculos en el antebrazo, inerva todos los músculos del grupo anterior del antebrazo, menos el cubital anterior y los fascículos internos del flexor común profundo, que los inerva el nervio cubital. Listo el nervio mediano en el antebrazo. Vamos al nervio mediano en la mano. ¿Por dónde entra el nervio mediano en la mano? Entra por el canal o conducto carpiano. El conducto carpiano está formado hacia arriba por el ligamento anular anterior del carpo, por los 8 tendones de los flexores comunes superior y profundo y el nervio mediano en el medio. Muchos músculos en el antebrazo, pocos músculos en la mano. En la mano me va a inervar solamente, ¿bien? ¿Te acuerdas de la eminencia tenar y la hipotenar? En la eminencia tenar me inerva el separador, ¿bien? El oponente y el flexor corto del pulgar. Punto. Y el primer y segundo lumbrical. No, un momento. ¿Está? Poquitos músculos en la mano. El separador del pulgar, ¿bien? El oponente del pulgar y el tendón superficial del flexor corto del pulgar, más primer y segundo lumbrical. Eso me inerva el mediano, en forma motora. Acá te muestran músculos, ¿ves? Bien. Inervación sensitiva de la mano, lo vamos a dejar para verlo como tema exclusivo. Bien, es un tema que vamos a hacer exclusivo de eso. Nos vamos a terminar en la sensibilidad de la mano, porque vamos a ver la forma en que se inerva la mano. Esto que está pintado de azul en la cara palmar y esto que está pintado de azul en la cara dorsal. Ahora te voy a explicar bien cómo aprender esto, que parece un quilombo, porque hay que hablarlo y hay que saber de qué estoy hablando. Tranquila, ya vamos a llegar a eso. Bueno, listo el mediano. A la mierda el mediano. Vamos al cubital. Ahora nos metemos en el tronco secundario anterior interno. El nervio cubital sale de la axila junto con el nervio mediano, junto por ese mismo arco axilar. En un primer momento, el nervio cubital va junto con el nervio mediano y la arteria humeral en el conducto braquial. Pero después, el nervio cubital se hace posterior.
se va para atrás en la región braquial. ¿Ves? Acá en la parte alta estamos todos juntos. Nervio mediano, arteria axilar, arteria humeral, perdón, nervio mediano, nervio cubital. Pero después, el cubital pasa acá atrás. ¿Por dónde pasa el nervio cubital? Pasa por el conducto cubital. Entonces, en el tercio superior del brazo, el nervio cubital está en el conducto braquial, junto con la arteria humeral y el nervio mediano. En el tercio inferior del brazo, el nervio cubital se hace posterior. Y en el codo, esto es importantísimo, el nervio cubital pasa por un canal llamado canal epitrócleo olecraniano. ¿Viste cuando vos te golpeas el codo por adentro y te da esa reacción de electricidad? Bueno, eso es porque el nervio cubital acá es subcutáneo, está abajo de la piel. En el codo entonces pasa por el canal epitrócleo olecraniano. Luego el nervio cubital corre por la cara interna y anterior del antebrazo, hasta llegar al conducto de Guyon. En el antebrazo, el nervio cubital corre junto con la arteria cubital. Van los dos juntitos. Nervio y arteria cubital van los dos juntitos hasta llegar a la palma de la mano, que pasan por un conducto llamado conducto cubital o conducto de Guyon, que está formado por el pisiforme, por el tendón del cubital anterior y por los arcos palmares, por el ligamento anular anterior y posterior. Y ahí se mete en la mano. El nervio cubital, ahí está, en el conducto de Guyon, bien, me da estas ramas terminales. Para el aductor, flexor corto y oponente del quinto dedo, para los interóseos palmares y dorsales, para el tercer y el cuarto lumbrical, para ramos del aductor del pulgar y los fascículos profundos del flexor corto. O sea, todo lo que no me inerva el mediano en la mano, lo inerva el cubital. El cubital inerva todos los músculos de la eminencia hipotenar, interóseos palmares, dorsales, tercer y cuarto lumbrical, bien, y el aductor del pulgar. Todo lo que no me inervaba. ¿Te acordás del dibujito que hicimos de inervación? Sofa, pafo, interóseos, la botita que era el nervio mediano y todo lo demás era el cubital. Eso hay que estudiarlo bien porque es inervación de tipo motora. ¿Qué más me inerva en forma motora? Los dos músculos que me dejó el nervio mediano en el antebrazo. El cubital anterior y el fascículo interno del flexor común profundo. ¿Bien? Entonces, pocos músculos en el antebrazo, muchos músculos en la mano. ¿Comprendido? Esa es inervación motora del nervio medial, del nervio cubital. ¿Tenemos bien? Sí, profe, re bien. Fantástico. Ya tengo entonces nervio músculo cutáneo, nervio mediano, nervio cubital. ¿Qué me queda? Me quedan ahora el braquial cutáneo interno, que es sensitivo y su accesorio, y las ramas del tronco posterior, circunflejo y axilar. Bien. Vamos entonces con el nervio braquial cutáneo interno y accesorio. Son exclusivamente sensitivos. Exclusivamente sensitivos. ¿Qué debo saber? Lo siguiente. Esto que está pintado acá en color verde es el territorio sensitivo, esto es piel, del músculo cutáneo. Lo que está pintado en no sé qué mierda, es violeta, debe ser violeta, yo no, ya cada vez veo menos. Esto que es violeta es el braquial cutáneo interno. Y esto que está pintado en naranja es el accesorio. Son solamente sensitivos. Entonces, el braquial, brazo, cutáneo interno, inerva. Piel de la cara anterior y media del brazo, coma. Piel anterointerna del codo, coma. Piel de la cara anterointerna del antebrazo. Braquial, cutáneo, interno. Piel de la cara anterior del brazo, piel de la cara anterointerna del pliegue del codo, piel de la cara anterointerna del antebrazo.
Y el accesorio me inerva la piel de la cara interna del brazo, solita. Ese es el accesorio. ¿Ok? Nada más. Nada más con esos dos nervios. Son sensitivos. No inervan ningún músculo. Muy bien. Vamos ahora al tronco secundario posterior. Y ahí teníamos dos. El circunflejo, que hoy lo llaman nervio axilar. Bueno, está bien. Y el radial, que se llama nervio radial. Estos van a ir todos para atrás, ¿bien? De la región braquial. Vamos con el nervio circunflejo. Esta es una imagen de la cara posterior. Tengo otra más linda, a ver. Esta es una imagen de la cara posterior del hombro. Estos van a salir, los dos salen por atrás. ¿Qué estoy viendo acá? Eso lo pueden preguntar. Esto es la espina del omóplato. Este es el músculo supraespinoso. Este es en realidad el supraespinoso está acá, el infraespinoso está acá, el redondo menor, el redondo mayor acá abajo, húmero y tríceps. Fíjate que, vamos a hablar del nervio axilar, entre el redondo menor acá arriba, el tríceps adentro, el redondo mayor abajo y el húmero, queda un cuadrado, ¿lo ves? Ese cuadrado, ese espacio cuadrilátero, se llama espacio cuadrilátero húmero tricipital. Grabátelo ese espacio. Espacio cuadrilátero húmero tricipital. Formado hacia arriba por el redondo menor, hacia abajo por el redondo mayor, hacia adentro por el tendón largo del tríceps y hacia afuera por el húmero. En ese espacio cuadrilátero sale el nervio circunflejo y la arteria circunfleja. Salen de la axila hacia la región braquial. Son la puerta de salida de atrás que tiene la axila. ¿Sí? Bien. ¿Qué hace el nervio circunflejo? El nervio circunflejo sale por el espacio húmero tricipital junto con la arteria y rodea el cuello quirúrgico del húmero. Se queda ahí, nada más circunflejo, da vuelta. ¿Y a quién va a inervar? Va a inervar a la articulación glenumeral, ramos para el músculo subescapular, pero principalmente inerva al músculo redondo menor, inerva al deltoides, que son los únicos dos músculos de la axila que no están inervadas por colaterales del plexo braquial. Si no, puedo terminar. Y me da inervación sensitiva a la piel del hombro. Acá, lo que está pintado de gris. Inerva la piel del hombro por abajo del acromión. Entonces, nervio circunflejo sale de la axila por el cuadrilátero húmero tricipital, inerva la articulación glenumeral en forma sensitiva, la piel del hombro por abajo del acromión, y me inerva el músculo subescapular y al redondo menor, da ramita para el subescapular, redondo menor y deltoides. ¿Ok? A la mierda el nervio axilar. Vamos ahora al más largo de todos, no por cosas que quiere decir, sino porque, por su longitud, que es el nervio radial. Bueno, nervio radial. El nervio radial va a salir de la axila ahora por otro espacio. Este espacio está delimitado hacia arriba por el redondo mayor, hacia afuera por el tríceps y hacia adentro por el húmero. El que estaba acá arriba era el espacio cuadrilátero húmero tricipital para el circunflejo.
Esto se llama espacio triangular húmero tricipital. El de arriba es el cuadrilátero y este es el triángulo húmero tricipital. Son pequeñas pelotudeces que a nosotros nos encantan. ¿Bien? Ahí el nervio radial es un lugar clave para cuando tu vida de médica, de traumatología es importante. Ese espacio sale el nervio radial y una colateral de la arteria humeral llamada arteria humeral profunda o arteria colateral externa. El nervio radial y la arteria humeral profunda salen por este espacio. ¿Bien? ¿Qué hace el nervio radial? Se introduce el nervio radial ahora en un conducto llamado canal de torsión radial o conducto radial, que atraviesa la cara posterior del brazo de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Y ya que estamos acá, el nervio radial me inerva todos los músculos del grupo posterior del brazo, o sea, tríceps. Cuando el nervio radial llega al codo, se divide en dos ramas terminales, una anterior y una externa, o posterior. La rama externa inerva todos los músculos del grupo externo del brazo. Supinador largo, primer radial, segundo radial, supinador corto. Y la rama posterior, todos los músculos del grupo posterior del brazo, del antebrazo. Plano superficial y profundo. El nervio radial es facilísimo. En forma motora, inerva todos los músculos del grupo posterior del brazo, todos los músculos del grupo posterior del antebrazo, todo grupo externo del antebrazo. Ya está. No tengo a nadie más atrás que el radial. ¿Bien? Bueno, ahí tengo la distribución motora del nervio radial. Y acá la sensitiva. Es el único que está atrás. Inerva cara posterior externa del brazo, cara posterior del codo, cara posterior y media del antebrazo. Y ahora vamos a ver la mano, cómo me distribuyo con los otros nervios. Entonces, nervio radial, inervación motora, grupo posterior del brazo, grupo posterior de antebrazo, grupo externo de antebrazo. Todos. Sensitiva, cara posterior externa de brazo, cara posterior de codo, cara posterior y media de antebrazo y cara posterior de la mano. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Y lo último que vamos a ver es inervación de la mano. Bien. Hay dos versiones para aprender la mano. La muy difícil y la difícil. Vos elegí. Bien. Vamos a la difícil. Fácil no es nunca. Pero lo vamos a hacer tranquilo. Mirá. Esta es la cara palmar de la mano. ¿Sabés cómo se aprende esto? ¿Tenés una virome? ¿Tenés una lapicera? Sí, debe tener. Cara dorsal. Bueno, vamos a la cara palmar. Vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a hacer con vos. En la palma de la mano, nos vamos a hacer una línea que pase por la mitad del cuarto dedo. Mirá. Ahí. Pasa por la mitad del cuarto dedo y la mano también, todo. Sí. Bien, perfecto. Entonces, mirá. Cara palmar del quinto dedo. ¿Sí? Sí. Cara palmar mitad interna del cuarto dedo. Sí. Y la eminencia hipotenar de la mano. Todo eso es nervio cubital, inervación sensitiva del cubital. Claro. Perfecto. Acá tengo entonces el nervio cubital. Con Todo una lo cosa otro, me solucionaste la vida, ¿cómo es? todo lo otro, mediano.
O sea, todos estos tres y la Entonces, mitad mediano. ahora los vamos a contar qué inerva el mediano. Entonces, mira, cara palmar del primer dedo, cara palmar del segundo, cara palmar del tercero, cara palmar mitad externa del cuarto, eminencia tenar, ¿sí? Y mitad externa del grupo medio, inervación sensitiva del nervio mediano. ¿Ok? Porque yo lo veo y es fácil. Ahora hay que contarlo. ¿Bien? Vamos a la cara dorsal. La misma línea la hacemos atrás. La misma línea atrás. ¿Bien? Cara dorsal del cuarto dedo y la mano. Entonces, ahora, mira la imagen. Cara dorsal del quinto dedo. Cara dorsal, mitad externa del cuarto dedo. Cara dorsal del quinto metacarpiano. Cara dorsal, mitad interna, perdón, del cuarto, nervio cubital. Lo mismo que está en celestito. Nervio cubital. Pero acá el mediano nos hace una guachada, el hijo de puta. Vamos a hacer ahora, de la otra mitad, una línea que pase por la línea entre la segunda y tercer falange. Acá más o menos, por ahí. Mirá la imagen, mirá. Esta es primer falange, segunda y tercera. Fíjate vos, acá y acá. El pulgar déjalo solito. No lo toques el pulgar. Estos tres dedos. Por ahí. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, el mediano te inerva. Escuchá bien, ¿eh? ¿Cómo se dice? Cara dorsal de la tercer falange del segundo dedo, cara dorsal de la tercer falange del tercer dedo, cara dorsal, mitad externa de la tercer falange del cuarto dedo. Eso es el nervio mediano. Lo que está en amarillo, está en amarillo. ¿Sí? Y todo el resto, ¿quién te queda? Radial. Entonces, ¿qué te inerva el radial? El radial te inerva cara dorsal del primer dedo, completa. Cara dorsal de la primera y segunda falange del segundo, tercero y mitad externa del cuarto dedo. O sea, lo que no me pintaste antes con el mediano. Cara dorsal de la primera y segunda falange de segundo, tercero y mitad externa del cuarto. Y cara dorsal de los metacarpianos, primero a cuarto. Ya está. Esto es inervación sensitiva de la mano. En la cara palmar, dos nervios, mediano y cubital. Punto. La línea pasa por el cuarto dedo. En la cara dorsal tengo los tres. El cubital es igual adelante que atrás. Igual. El mediano atrás, solamente la tercer falange del segundo, tercero y mitad externa del cuarto. Y todo lo que me queda es nervio radial. ¿Ok? Sí, profe, estaba ahí como. Pero sí, entendí. A ver, como te dije, dibujá plexo braquial, dibujate la mano y empezá a ver la sensibilidad. Sí, literal. Literal. Bueno, hasta Cuando acá estudié cortamos venas hoy. hice eso. Sí. ¿Eh? Cuando estudié venas hice eso, me rayé todas las manos. Igual. Clase que viene, ya empezamos con articulaciones de miembro inferior. Faltan arterias y venas, profe. Es verdad. Bueno, la clase que viene, entonces vamos a ver irrigación, drenaje venoso, y vamos a empezar con articulaciones de miembro inferior. Pero quiero que veas bien esto. Esto es prioritario. Bueno, dale, Quiero que para el viernes me llegues acá, ¿eh? ¿Eh? Quiero que para el viernes llegues acá, a plexo. Ojalá, sí. No, sí, yo sé que podés.
Yo sé que podés. Sí, es que, bueno, me atrasé porque también las pongo ahí y las estudio, pero bueno. Está bien. Hice El 2 tema- de 4. ¿Cómo? Hice 2 clases de 4. Bueno, está bien. Ahora sé las otras 2 que te faltan. Bueno, dale. Bueno, profe, entonces Bueno, el mi Karen viernes querida, harás viernes a las 9. 9, listo. 9. Cualquier Bueno, cosa profe. me, ¿Eh? me, me escribís, ¿eh? Dale, sí. Nos vemos. Linda semana. Chau, chau.